Temas económicos a esta hora. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Vamos a hablar de decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Vamos a ver qué salió de este encuentro. Un dueto. Sí, señores. Vladimir Putin habló con Mike Pence en Singapur sobre el precio del crudo. Brexit al rojo vivo. Ola de dimisiones en el gobierno de Theresa May por el rechazo al acuerdo Brexit. Hoy vamos a analizar Colombia y su economía en reversa. En Argentina, cientos de manifestantes se reunieron fuera del Congreso protestando contra el presupuesto año 2019, mientras los legisladores se preparaban para ejercer su derecho al voto. Este presupuesto, que dicen que se va entre aguas, que es ficticio, contempla el recorte de gastos por 10.000 millones de dólares para intentar bajar a cero el déficit fiscal primario, descendiendo niveles o números que equivalen a 1,5% del PIB y un aumento de recaudación de 1,2% del PIB. La cuestión aquí es que el pueblo argentino está en desacuerdo. Expresan que Mauricio Macri está dominado por la necesidad de pagar deuda externa, restringidos también por las políticas acordadas justamente con el Fondo Monetario Internacional, que es el que dio el auxilio, el salvataje financiero con 56.000 millones de dólares. El pueblo está en contra de este presupuesto, estuvo en contra de pedir préstamos al FMI, pero hay oídos sordos. Ese presupuesto se puede sostener de la misma manera que lo están votando, con palos, con balas, con vallas, con represión. La mitad de las consultas son dolencias, son pacientes que vienen sin tener ninguna enfermedad orgánica, son pacientes que vienen por dolor, por angustia, por dolores múltiples porque no les alcanza para vivir, no tienen para comer, fueron despedidos, no tienen para el transporte, para trasladarse al lugar de atención médica. Otro punto, la gerencia del Instituto Boliviano de Comercio Exterior aseguró que el país mantiene un nivel muy grande de reservas internacionales netas con más de 8.500 millones de dólares. Una información que no es nueva, aportó el vocero de la institución, Gary Rodríguez, que es una cantidad considerable, ya lo vemos, una de las más altas en proporción al PIB entre los países de la región. El organismo afirmó también que el gobierno nacional, el del presidente Evo Morales, tiene que aumentar el incentivo a la exportación de productos no tradicionales y el turismo. Suman también aquí la necesidad de potenciar producción nacional para recuperar reservas y llegar a los 15.500 millones de dólares registrados en el año 2014. Esa es la meta. Otro tema, el gobierno de Cuba se enrumba buscando sostenibilidad alimentaria. Para lograr ese objetivo, el gobierno de La Habana amplía financiación para limpieza y evacuación de canales destinados al cultivo del arroz en vertientes. Esto ocurre en el centro oriental de la isla. La producción de este insumo, en este caso de cereales en general, se convierte en renglón de la economía cubana. De acuerdo al viceministerio primero del Agro, en el país se están invirtiendo 200 millones de dólares para comprar insumos, granos para sembrar. Vladimir Putin dice que discutió precios del petróleo con Donald Trump y Mike Pence. Quedaron alrededor de $70 por barril y esto generaría también bienestar para Rusia. Todo está unido. Necesitamos un precio óptimo, tanto para los productores como para los consumidores. El precio que tenemos ahora y el que hemos visto recientemente es de alrededor de $70. Es absolutamente bueno para nosotros, teniendo en cuenta que nuestro presupuesto de gasto se forma asumiendo el precio de $40 por barril. El gobierno de Portugal quiere vender las reservas de uranio cuando haya condiciones de mercado porque no las considera un recurso estratégico, porque no prevé apostar por la producción de energía nuclear. Fue durante una audición en el Parlamento
cuando el secretario de Estado de Energía dijo que el país se ha opuesto a la energía nuclear, que no tiene ninguna central en su territorio. Además, señaló que Portugal posee cerca de 200 toneladas de uranio procedentes de las minas de Ungeiriza, que fueron cerradas ya en el año 2014. El diplomático agregó que esas reservas, que están guardadas en un almacén custodiado por una empresa de desarrollo minero de titularidad estatal, están valuadas hoy en 10 millones de euros, que es la mitad del valor que tenían en el año 2007. Estamos hablando de energías y el gobierno francés también intenta frenar las protestas del diésel con nuevas medidas que las llama sociales, aunque en palabras del propio primer ministro Édouard Philippe, serán a corto plazo y no contemplan rebajar el aumento. Tenemos un plan de 2 puntos. En primer lugar, vamos a aumentar los subsidios a la energía. Es de 150 euros en media. En promedio, habíamos planeado aumentar el subsidio por 50 euros por 3.6 millones de franceses. Esto se confirma y ahora vamos a ampliar el esquema e ir de 3.6 a 6.6 millones de personas en este caso. Se trata de una medida social, es una medida a corto plazo, es cierto. Que también comenzará el 1 de enero. Sí, es para ayudar a cargar el aumento de precio, no de combustible, pero de carbono y combustible oil. A la vuelta de la pausa le digo, Brexit al rojo vivo. ¿Y por qué? Porque si le renuncian 5 ministros en un día porque se oponen al plan Brexit, es porque están al rojo vivo. Una ola de renuncias sacude Londres este jueves tras el acuerdo sobre el Brexit alcanzado ayer entre Reino Unido y Bruselas. A solo horas del anuncio se desató una cadena de renuncias que tambalea al gobierno de Theresa May, que brindó un discurso ante el Parlamento tratando de hacer control de daños sobre lo ocurrido y diciendo que lo de ayer no fue un acuerdo final, sino un proyecto de tratado de salida ordenada para el año 2019. Entre tanta dialéctica aparecieron las renuncias, las del secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Sailesh Vara, el secretario de Estado para el Brexit, Dominic Raab, la ministra británica de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, y la subsecretaria para el Brexit, Suella Braverman. Mientras tanto, los opositores a May dentro del Parlamento están firmes en su rechazo. Jeremy Corbyn, líder laborista, dijo que el acuerdo es un fracaso enorme e instó a May a retirarlo a medias con la Unión Europea o el Parlamento será quien lo rechace, a pesar que desde Bruselas lo consideran justo y equilibrado. Quedando así como fecha clave el 25N, será cuando el bloque europeo finalice y formalice este acuerdo. Thank you, Mr. Speaker. Gracias, señor orador. Quiero agradecer al primer ministro por una copia anticipada de las declaraciones. El acuerdo de retiro y la declaración política en general representan un fracaso enorme y dañino. Después de 2 años de negociaciones fallidas, el gobierno ha producido una falla. El acuerdo que rompe las líneas rojas del propio primer ministro y no cumple con 6 pruebas. El gobierno, señor Speaker, está en caos. Su acuerdo corre el riesgo de dejar el país en una casa de campo indefinida, sin una palabra real, cuando incluso el último secretario del Brexit, quien teóricamente al menos negoció el acuerdo, se mantiene, no puede apoyar el acuerdo propuesto. ¿Qué fe le da eso a alguien más en este lugar o en este país? Otro punto, China y Rusia estrechan lazos de cooperación económica en ASEAN, en lo que fue el primer encuentro cara a cara entre Vladimir Putin y el primer ministro de China. El mandatario de la Federación Rusa, miren esa foto, es la foto oficial del encuentro, el mandatario ruso calificó de impresionante el avance de las relaciones y pidió elevar el comercio bilateral nada menos que a 100.000 millones de dólares. Para la cumbre del G20, Putin se verá la cara con su par chino Xi Jinping y dijo estar listo para hacer lo propio con Donald Trump, quien descartó asistir al encuentro.
Estimados señores del Consejo de Estado, queridos amigos, permítanme saludarles cordialmente. Ya ayer nos saludamos brevemente, pero era necesario, al margen de este evento, volver a vernos. Tenemos una comisión intergubernamental que trabaja activamente a nivel del viceministerio. 5 trabajan bajo comisiones y se ha creado un mecanismo bueno y estable para la cooperación. Estimado señor presidente Putin, es un placer conocerlo. También quiero saludar sinceramente al secretario general Xi Jinping. Usted tendrá la posibilidad de reunirse con él pronto en la cumbre del G20. Muy recientemente, en Beijing, junto con el director del gobierno ruso, celebró una reunión regular de los jefes de gobierno de China y Rusia. Se puede decir que no solo tuvimos una conversación realmente práctica y profunda, sino que también logramos alcanzar nuevos acuerdos sobre cooperación en varios ámbitos. Nos estamos preparando con nuestros socios rusos para implementar este acuerdo con esfuerzos mutuos con el fin de alcanzar los resultados esperados. En primer lugar, en materia de cooperación comercial y económica. Ministros APEC, por su parte, se reúnen en Nueva Papúa. En la bienvenida, en lo que será ya el encuentro de presidentes de mañana, participaron también artistas culturales, con la esperanza que el desfile de líderes mundiales permita la expansión económica. Dijeron, es nuestra oportunidad para demostrar que los principios de libre comercio y equidad son aplicables a todos los países, no solo a los más desarrollados. Así hablaba el ministro anfitrión. Este foro también sirve para iniciar la discusión de una agenda post-año 2020 de APEC, que ya constituye el mayor corredor comercial del mundo, fecha para la cual tendrán que haber consolidado una zona de libre comercio e inversión. Fíjense además cómo nos vamos a preparar ahora a ir a una pausa. A la vuelta nos espera un país latinoamericano en revisión. Vamos a ver este punto. 7 de agosto de este año, presidente de Colombia, Iván Duque, asumía su cargo en la silla presidencial de Nariño. ¿Cuál es la realidad de este nuevo gobierno del Centro Democrático y de la economía colombiana? Y esto viene a colación de los 100 días de gobierno del presidente Duque. Durante la campaña electoral, el actual mandatario de Colombia, Iván Duque, se comprometió a no subir los impuestos. Sin embargo, en sus primeros 3 meses ha propuesto una reforma tributaria camuflada a través de un proyecto de ley de financiamiento. Según la directiva de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la ley contempla un alza en el impuesto a las personas naturales y la baja tributaria para las empresas, con el fin de obtener 4.395 millones de dólares, destinados a fortalecer el presupuesto de la nación de 2019. El polémico proyecto prevé extender un impuesto al valor agregado de 18% a casi todos los productos de la canasta básica de alimentación a partir del año entrante y esperan reducirlo a un punto porcentual de 17% en 2020. En otro de sus puntos, la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque pretende aumentar la base gravable, es decir, llevar a que más colombianos declaren el impuesto sobre la renta. El argumento oficial es que esta medida aliviará la carga tributaria a las empresas para que generen empleos y produzcan más, e igualmente servirá para reducir un 10% la evasión tributaria en el primer año de funcionamiento de la reforma. Sin embargo, especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle de Colombia consideran que debería discutirse si la gente devenga 2 salarios mínimos debe pagar impuestos, ya que son ingresos muy básicos y están en condiciones al límite de lo que se considera la pobreza. El economista español Alfredo Serrano señaló durante la campaña comicial que si Iván Duque llegaba a la presidencia de Colombia, iba a implementar una reforma tributaria que no iba a cambiar en absoluto las exenciones tributarias. El investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica agregaba en su análisis que entre los años 2014 y 2016, en Colombia, se regalaban a multinacionales, grandes empresas locales y personas naturales de altísimo poder adquisitivo un total de 180 billones de pesos colombianos, el equivalente a 62.000 millones de dólares y un 8% del Producto Interno Bruto en términos anuales. Esto se logró gracias a la legislación tributaria que así lo permite, muchas de ellas creadas en los años del expresidente Álvaro Uribe.
Hay un investigador CELAC economista él, que se llama Nicolás Oliva, que dijo que Colombia arrastra problemas presupuestarios que están caracterizados por el poco espacio fiscal para poder financiar luego el desarrollo. Y esto, al parecer, no es tratado en la reforma fiscal que aborda o que propone el presidente Duque. El economista Nicolás Oliva asegura que la caja fiscal de Colombia viene arrastrando problemas desde 2015, lo que llevó a Juan Manuel Santos en 2017 a emprender la subida del IVA más importante de la historia de este tributo, de 16 a 19%. Ahora Duque propone una reforma parche para cerrar el hueco fiscal de corto plazo sin solucionar los desequilibrios estructurales en las cuentas fiscales. Para el investigador, la reforma fiscal carece de una discusión real sobre temas centrales como la ausencia de equidad en el sistema, la real efectividad de los incentivos tributarios para atraer la inversión, la productividad de los tributos, la evasión de los grandes capitales o cómo incluir a la economía informal al sistema de impuestos. También afirma que la reforma adolece de una mirada de largo plazo y vuelve a centrarse sobre el IVA, un impuesto rentable en términos políticos, porque grava a quien no tiene voz en el legislativo y es efectivo para generar ingresos sin esfuerzo de la administración tributaria. Según Oliva, el denominado IVA se convirtió en una especie de adicción por parte de los políticos en Colombia. Entre 1990 y 2016, Colombia duplicó la presión tributaria del IVA, pasando de un 2,4 a un 4,9% del PIB, lo cual denota un aumento de la presión sobre las capas sociales de bajo y mediano ingreso. De hecho, entre 1990 y 2017, Colombia fue el segundo país que más aumentó su tarifa del IVA. Oliva sostiene que el Estado colombiano exigió más recaudo bajo una paulatina subida del tipo general del IVA, pero la eficiencia de la administración de impuestos mejoró de forma leve. Otro punto que alerta el investigador del CELAC sobre el sistema tributario de Colombia es el estancamiento de la productividad del IVA. Según Oliva, la metodología estándar del cálculo solo estima la evasión del IVA que se produce en la economía doméstica, pero deja por fuera la evasión que se produce en la importación. Esto quiere decir que la estimación de evasión no contempla el IVA que se pierde producto del contrabando técnico, que viene de la alteración de la declaración aduanera y el contrabando en zona fronteriza. Por consiguiente, considera que ante una productividad del tributo estancada y una evasión del IVA doméstico en descenso, lo que se presume es que la evasión del IVA en la importación viene en aumento. Aquí hay una cuestión. Las medidas económicas de este nuevo gobierno no parecen estar encaminadas a superar el modelo de hoy, el modelo actual, porque se incentiva la desindustrialización y la apertura comercial. Hay una reforma tributaria, es verdad, pero está direccionada a favorecer al sector privado con la excusa de mejorar los niveles de producción y con esto supuestamente que lleguen más inversiones. Al mismo tiempo se imponen tributos, otros impuestos a productos básicos para la población, buscando tapar el déficit fiscal, algo que ya ha ocurrido en los últimos 30 años en Colombia sin presentarse ningún tipo de mejoras en los mecanismos de control sobre el pago del IVA. Hasta aquí el análisis, los puntos de atención que tenemos que concentrar o reunir a la hora de hablar y abordar Colombia. Cerrando ya el programa, indicadores petroleros, Brent anclado en $66,50 el barril, WTI en 56,45, OPEP 64,51. A todos, muchas gracias. Hasta luego.